AMLO celebra la eliminación del fuero presidencial y rechaza la reelección de los diputados. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al Senado de la República la aprobación de la eliminación del fuero presidencial. Confió en que de inmediato avance en los congresos locales para su entrada en vigor este mismo año. Quiero agradecer mucho a los legisladores, en este caso los senadores, porque se aprobó la iniciativa que enviamos de quitar el fuero presidencial. Esto es un hecho verdaderamente histórico. No se podía juzgar al presidente en funciones, solo por traición a la patria, y esto significaba un fuero. Ahora, con esta reforma a la Constitución, se va a poder juzgar al presidente por cualquier delito, como a cualquier ciudadano. Se termina el fuero, subrayó. En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, destacó la importancia del cambio después de 150 años de mantener este privilegio, este fuero para el presidente. Este es un gran avance, indicó. Confió en su aprobación en los congresos locales. Como ya se aprobó en las dos cámaras, ya solo falta que se apruebe en la mitad más uno de las legislaturas locales, es decir, en 17. No va a haber ningún problema. Creo que van a iniciar estos procesos legislativos y antes de que termine el año entre en vigor esta reforma constitucional, indicó. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su rechazo a la reelección, después de que la Cámara de Diputados aprobó los lineamientos para que los actuales diputados federales puedan buscar la elección consecutiva sin pedir licencia y por lo tanto seguir recibiendo apoyos legislativos. Nosotros siempre nos hemos opuesto a eso, pero los cambios a la Constitución para permitir la reelección de diputados se hicieron durante el periodo neoliberal. Los promovieron los de gobiernos anteriores, afirmó en conferencia de prensa. Ya está en la Constitución, pero hay que aclarar que no fue una reforma que nosotros propusimos. Ya venía de tiempo atrás, solo que estas cosas no se informan, porque no se ocupa de esto la prensa conservadora, porque ellos fueron los que promovieron o guardaron silencio cuando se hicieron estas reformas. En conferencia de prensa el presidente también insistió que los partidos políticos devuelvan al pueblo el excesivo dinero que reciben, como prerrogativas al menos 50%, que lo entreguen para apoyar ahora que se enfrenta a la pandemia del COVID, para que mejoren los servicios hospitalarios, que lo donen para el pago de las vacunas que se van a distribuir de manera gratuita a todos, pero que destinen esos recursos a ayudar al pueblo. Muy bien podrían aportar la mitad de las prerrogativas, sostuvo. Ojalá lo escuchen los dirigentes de los partidos, y pidió a los medios de comunicación que los entrevisten con esos planteamientos para que sean sensibles y actúen de manera consecuente, porque no quisieron que se reformara la ley. Es tiempo todavía para resolver esta situación y hablo con autoridad moral, afirmó. Recordó que cuando dirigió por primera vez un partido, el PRD, entregaron la mitad de lo que les correspondía, tras haber recibido excesivos recursos, e iniciamos con la entrega de libros gratuitos de secundaria en un número importante de municipios. Esto llevó a que el gobierno de Ernesto Zedillo decidiera que esos libros iban a ser también gratuitos, como los de primaria. Mencionó que otra parte se destinó a un fideicomiso para ayudar a viudas y huérfanos, porque muchos dirigentes sociales de oposición fueron asesinados, y eso no debe olvidarse, sobre todo en el periodo de Carlos Salinas de Gortari. Una parte más de ese dinero, agregó, se utilizó para abrir casas de protección a migrantes en la frontera norte. La segunda vez que fue dirigente partidista de Morena, recordó, también decidimos entregar la mitad de lo que nos correspondía de gastos de campaña para afectados por el sismo. Por ello insistió, considero tener autoridad moral para decir si alcanza y se debe actuar de manera consecuente. Previamente, el titular del Ejecutivo Federal rechazó que el Centro Nacional de Inteligencia monitoree las actividades de sus adversarios, particularmente del Frente Nacional Anti-AMLO. No es cierto. Lo que se difundió son recortes de periódicos. A nadie se espía en el gobierno, a ningún dirigente político como era antes. Esa es la instrucción que he dado. Nosotros, agregó, no somos iguales, no hacemos espionaje, ya no existe el CISEN, el nuevo organismo de inteligencia, que no de espionaje.
le da protección a la gente, se previenen de atentados, de los llamados levantones, secuestros que lleva a cabo la delincuencia organizada, pero se garantizan las libertades. Cualquiera puede con toda libertad manifestarse, se garantiza el derecho a disentir, no hay escucha de teléfonos, es otra cosa. Pidió que se entregue el informe completo sobre ese asunto, porque no afecta la vida pública. Añadió, debe ser cada vez más transparente, por ser una regla de oro de la democracia. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Quiero agradecer mucho a los legisladores, en este caso a los senadores, porque se aprobó la iniciativa que enviamos de quitar el fuero presidencial. Esto es un hecho verdaderamente histórico. No se podía juzgar al presidente en funciones solo por cualquier delito, solo por traición a la patria. Y esto significaba un fuero. Ahora, con esta iniciativa, con esta reforma a la Constitución, se va a poder juzgar al presidente por cualquier delito como a cualquier ciudadano. Se termina el fuero. Esto se estableció, lo del fuero presidencial, en la Constitución de 1857. Se mantuvo en la Constitución de 1917 y es hasta ahora que se quita el fuero presidencial. Estamos hablando de cerca de 150 años de mantener este fuero, este privilegio para el presidente. Este es un gran avance. Como ya se aprobó en las dos cámaras, ya solo falta que se apruebe en la mitad más uno de las legislaturas locales. Es decir, en 17 congresos locales. Y no va a haber ningún problema. Ya creo que van a iniciar estos procesos legislativos y antes de que termine el año ya entra en vigor esta reforma constitucional. Buenos días a todos. Buenos días, presidente. Alberto Morales, del periódico Universal. Quiero preguntarle, ayer se dio a conocer que el Centro Nacional de Inteligencia mantiene pues un monitoreo, se puede llamarse así, de las actividades del frente que está en contra de usted y que está pidiendo que pues salga de la presidencia. Yo quiero preguntar qué fue lo que pasó. Usted había prometido que este tipo de prácticas se iban a terminar y vemos que se están repitiendo todavía. Pues eso es lo que apareció en el Universal, pero no es cierto. Está en el documento del Sí, Centro Nacional de sí, Inteligencia. pero son recortes de periódicos. A nadie se espía en el gobierno, ya no es como antes. A ningún dirigente político, esa es la instrucción que he dado, ni al señor Lozano, ni a Aguilar Camín, ni a Krause, ni a Juan Francisco Aguilera Ortiz, ni al señor Junco, a ninguno de nuestros adversarios, a nadie. No llevamos a cabo esas acciones de espionaje que eran muy común en el viejo régimen. Entonces esa es mi respuesta. Usted no tendría ningún inconveniente que este archivo se dé a conocer completo, porque el Centro Nacional de Inteligencia solo pues proporcionó una parte y lo demás está atestado. Toda la información. El argumento es que si lo da a conocer completo se está afectando a la seguridad nacional. No, no se afecta en nada. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y la transparencia es una regla de oro de la democracia. O sea, no tenemos ningún interés. Ya sabemos qué hace el Universal. Les voy a contar una anécdota. Cuando estaba Gutiérrez Barrios, el secretario de Gobernación, le recomendaba a sus allegados de que no espiaran, que eso era ocioso, innecesario. ¿Quién sabe si era así? Porque en ese entonces había mucho espionaje. Bueno, con decir que fue Gutiérrez Barrios el que detuvo a Fidel Castro, a Ernesto Che Guevara, antes de que partieran en el Granma a Cuba. Era entonces, creo que capitán. Era parte de su trabajo, la investigación, la inteligencia política. Pero yo, siendo secretario de Gobernación, o había cambiado de parecer o lo decía en otros términos. Les decía a los cercanos: vean los periódicos,
¿Para qué van a estar investigando? Ahí está todo. Y la verdad que sí. Los periódicos dan información sobre nosotros todo el tiempo. Y a lo que se refiere, pues son recortes de periódicos. Eso es lo que me informaron. Pero si hay más información, que debe ser la que publique el Universal, seguramente, pues que se entregue. Nosotros no somos iguales, no hacemos espionaje, ya no existe el CISEN. Ahora lo que se hace es que en el nuevo organismo de inteligencia, que no de espionaje, se le da protección a la gente. Se previene de atentados, de los llamados levantones, secuestros que lleva a cabo la delincuencia organizada. Pero se garantizan las libertades. Cualquiera puede, con toda libertad, manifestarse, se garantiza el derecho a disentir, no hay escucha de teléfonos, no se persigue a nadie, es otra cosa. Presidente, ¿usted tenía conocimiento de que el Centro Nacional de Inteligencia realizaba este tipo de monitoreo o vigilancia a sus adversarios? No, porque no se lleva a cabo. Gracias. Buenos días, presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional 1+1. Quisiera pedirle su opinión respecto a esta aprobación que hacen los diputados, donde avalan reelegirse y pues conservar su cargo con sus mismas remuneraciones. Y pues también comentarle que hay una inconformidad ciudadana por esta cantidad que se aprueba año con año de presupuesto al INE y que se da a los partidos políticos, que cada día son más. Y pues ya en las próximas elecciones usted había solicitado que donaran la mitad de sus prerrogativas para el tema del COVID y al parecer, bueno, pues no hay interés sobre este tema, no se sabe que hayan donado prerrogativas o a dónde han ido a dar si es que las donaron. La verdad es que año con año es lo mismo, ya estamos en periodo electoral, de hecho muchos ya están en campaña prácticamente y pues estamos en una crisis no solo de salud, sino en una crisis económica. Esa es mi pregunta. Bueno, son dos preguntas. Las dos preguntas. Primero, que se conozca que durante el periodo neoliberal, es decir, en los gobiernos anteriores, se hicieron cambios a la Constitución para permitir la reelección de diputados. Está en la Constitución. Entonces, eso está, vamos a decir, permitido, lo promovieron de los gobiernos anteriores. Nosotros siempre nos hemos opuesto a eso, pero ya está en la Constitución. Nada más aclarar que no fue una reforma que nosotros propusimos. Eso ya venía de tiempo atrás, porque estas cosas no se informan, de esto no se ocupa la prensa conservadora, porque ellos fueron los que o promovieron o guardaron silencio cuando se hicieron estas reformas. Acerca de lo segundo, hemos venido insistiendo de que devuelvan el excesivo dinero que reciben los partidos, que se lo devuelvan al pueblo, que lo entreguen, como tú lo estás señalando, para apoyar ahora que se enfrenta la pandemia del COVID, para que mejoren los servicios hospitalarios, que lo donen para el pago de las vacunas que se van a distribuir de manera gratuita a todos, pero que destinen esos recursos a ayudar al pueblo. Muy bien podrían aportar la mitad de esas prerrogativas. Ojalá y lo escuchen los dirigentes de los partidos. Y yo les pido a ustedes, a todos los medios, que los entrevisten a los dirigentes de los partidos y que así como tú lo estás planteando, ustedes como representantes de los ciudadanos les formulen este planteamiento, esta petición, para que sean sensibles y actúen de manera consecuente, porque no quisieron que se reformara la ley, se opusieron. Entonces, es tiempo todavía para resolver esta situación. Y hablo con la autoridad moral. Cuando yo fui dirigente de un partido la primera vez, entregábamos la mitad de lo que nos correspondía. Nosotros fuimos los que iniciamos la entrega de los libros gratuitos de secundaria, porque antes los padres de familia tenían que comprar los libros de secundaria. Entonces nos dieron dinero que consideramos excesivo en ese entonces y decidimos utilizar ese dinero, entre otras cosas,
para entregar gratuitamente los libros de secundaria en un número importante de municipios. Esto llevó a que, como nosotros hicimos eso, el gobierno de Zedillo en ese entonces decidiera que iban a ser también gratuitos los libros de secundaria, porque se entregaban hasta entonces solo de manera gratuita los libros de primaria. En ese entonces también ese dinero se usaba para un fideicomiso, porque muchos dirigentes sociales de oposición, dirigentes políticos, fueron asesinados, y eso no debe de olvidarse, sobre todo en el periodo de Salinas de Gortari, y quedaron viudas y huérfanos, y se creó un fideicomiso con ese dinero que se devolvió para entregar apoyos, becas a las viudas, a los huérfanos, y otra parte de ese dinero se utilizó para abrir casas en la frontera norte de protección a migrantes. Y la segunda vez que estuve de dirigente de un partido, también decidimos entregar para damnificados, los afectados por el temblor, la mitad de lo que nos correspondía para gastos de campaña. Entonces, considero tener autoridad moral como para decir, sí alcanza y sí se debe de actuar de manera consecuente. Sí, esa es mi pregunta. Gracias, presidente. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.